Buenos días a todos. Mi nombre es Iván Sierra, médico pediatra, asesor científico de Virrey Solís. El día de hoy les vengo a hablar de la guía de manejo para la evaluación y el riesgo y manejo inicial de neumonía en menores de 5 años y bronquiolitis en menores de 2 años. Se trata de la guía número 42 del año 2014. Es desarrollada por el Centro Nacional de Investigación y Tecnologías en Salud, CINETS. Se trata de 15 recomendaciones. La primera parte habla de neumonía en menores de 5 años y la segunda parte de bronquiolitis en menores de 2 años, aunque algunas recomendaciones se van a tocar ambos temas. Para la definición de neumonía se recomienda aplicar los criterios de IEPI en pacientes con neumonía en menores de 5 años, que son tos, taquipnea, tirajes y crépitos. Y en los lugares en donde se tenga disponible la radiografía de tórax, apoyarse con el resultado de esto. Para la definición de bronquiolitis, de igual manera, se recomienda aplicar los criterios de IEPI. Se trata de menores de 2 años con un primer episodio sibilante. Esto es muy importante. No necesariamente la tos justifica el inicio de inhaladores. Lo ideal es que se ausculten sibilantes. Esto precedido de un cuadro gripal de más o menos 2 o 3 días, sin dificultad respiratoria, sin tirajes, sin taquipnea, sin apnea y con una saturación al aire ambiente por encima de 90%, dependiendo de la altura del nivel del mar y la edad del paciente. Esta guía trata de pacientes de entre 3 meses y 2 años de edad, que no tengan antecedentes de prematuridad, y en los casos en los que sean prematuros, estos deben ser mayores de 6 meses de edad. Dentro de los factores de riesgo para la enfermedad respiratoria aguda se desaconseja el tabaquismo en los familiares, en especial en los pacientes con bronquiolitis, tanto como fumador pasivo como fumador activo en la familia. Dentro de los factores de riesgo para empeorar está el pico de lluvias y la temporada de lluvias, que depende de cada región. Asimismo, se recomienda el aislamiento del paciente en la casa durante el periodo de enfermedad respiratoria, en especial en pacientes de bronquiolitis, por lo que es muy importante dar la incapacidad médica al paciente para que por favor no lo lleven al jardín infantil, porque ocurre el riesgo de infectar a otros 20, 30, 50 niños dependiendo del tamaño de los salones en cada jardín. Se utiliza el concepto de bronquiolitis de alto riesgo en los pacientes menores de 2 años con bronquiolitis. Esto incluye pacientes menores de 2 meses de edad y en algunas regiones menores de 3 meses de edad, que desafortunadamente son los que tienen alta morbimortalidad, con comorbilidades como prematuridad, que se define por un peso menor de 2.000 gramos al nacer en menores de 6 meses. Enfermedades congénitas cardiovasculares con repercusión clínica, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, trastornos congénitos de las vías respiratorias inferiores, inmunodeficiencias diagnosticadas, trasplantes, enfermedad congénita con compromiso pulmonar o cardiovascular, como también enfermedades neurológicas moderadas a graves, síndrome de Down, presencia de apneas durante el episodio, desnutrición aguda y grave. Estos se debe quedar claro en la historia clínica y inmediatamente clasifica al paciente con el diagnóstico de bronquiolitis de alto riesgo. Para el apoyo de la oximetría hay que tener mucho cuidado con la hegemonía. Este no es el único criterio que existe para hospitalizar a un paciente con bronquiolitis. Sin embargo, se recomienda utilizar la definición de hipoxemia, que depende de la edad y depende de la altura sobre el nivel del mar. En ese sentido, se recomienda en la definición de hipoxemia como una saturación de oxígeno por debajo de 94% sobre el nivel del mar hasta 1500 metros, hipoxemia entre 1501 y 2000 metros sería de 92%, hipoxemia de 2000 a 2500 metros sobre el nivel del mar sería por debajo de 90%, de 2500 a 3000 metros, que sería el caso de Bogotá,
Una saturación por debajo de 88% definiría como hipoxemia. En alturas superiores 3000, 3500, la saturación podría ser aceptable hasta un 85%. Y por encima de los 3500 y 4000 metros sobre el nivel del mar, ya se consideraría hipoxemia, una pulsoximetría por debajo de 83%. Hay que recordar que es importante el uso de los pulsoxímetros en pacientes menores de 5 años. Se recomienda utilizar el pulsoxímetro de sensor, y en mayores de 5 años se recomienda usar el pulsoxímetro de pinza. Esto para evitar el número de falsos positivos o negativos, debido a que de pronto, si el pulsoxímetro es de un tamaño más grande del dedo, no puede censar de manera adecuada la pulsoximetría. De la misma manera, si tenemos los pulsoxímetros que son de bajo costo, que son utilizados por los médicos en los servicios de urgencias y en consulta externa, cuando la saturación de oxígeno nos marca adecuada, pues se hace el tamizaje y no se considera de riesgo para hipoxemia. Sin embargo, cuando la saturación de oxígeno en estos monitores portátiles se realiza y se encuentra una cifra de saturación de oxígeno disminuida, hay que confirmar con un pulsoxímetro de mejor calidad, ya en un área de terapia respiratoria con el monitor de signos vitales de urgencias, porque esos tienen una mayor especificidad para hipoxemia. También hay que recordar que la cifra de pulsoximetría puede variar dependiendo del estado de alerta. En ese sentido, los pacientes dormidos es habitual que puedan tener una saturación de oxígeno por encima de 85% en nuestro medio. En ese sentido, cuando un paciente está dormido o está llorando o tiene fiebre, hay que tener en cuenta estas variables para poder hacer un diagnóstico más preciso de hipoxemia. Cuando el paciente se le ha encontrado una saturación de oxígeno que está 1% por debajo del nivel aceptado para la edad y para la altura, se recomienda tener los criterios clínicos que se encuentran en el manual de AIEPI. Así también los factores de riesgo, factores sociales, geográficos, la fase de la evolución de la enfermedad, y por lo tanto los pacientes que, a pesar de que tengan la saturación de oxígeno 1 o 2% por debajo de lo que podría considerarse normal, sin factores de riesgo, sin signos clínicos de neumonía grave o de enfermedad respiratoria aguda de alto riesgo, que simplemente pues, se les podría recomendar un manejo ambulatorio y un control periódico. Puede ser el apoyo telefónico en donde se tenga disponible, o también un control en 24 o 48 horas en los servicios de consulta prioritaria, consulta de urgencias o por enfermería. Para definir los pacientes que requieren hospitalización para neumonía y bronquiolitis, en donde se tenga disponible, se consideraría oportuno realizar la radiografía de tórax, y eso ayuda y apoya con el facultativo a la toma de decisiones. Pero recuerden que esto nos ayudaría a definir el uso de la antibiótico-terapia empírica. Ahí ya tendríamos un paciente que no tendría una enfermedad respiratoria aguda no complicada, sin factores de riesgo, sino que ya tendría signos de dificultad respiratoria, y que nosotros ya desde la consulta de ingreso hemos decidido hospitalizarlo. Es en estos pacientes en donde está indicada la radiografía de tórax. Si no tenemos disponible herramientas como el hemograma de la proteína C reactiva en estos casos, o incluso una procalcitonina, según el nivel de atención, la radiografía de tórax nos podría ayudar a tomar la decisión en relación al uso de antibiótico-terapia empírica de primera línea, según las recomendaciones de AIEPI. Y definitivamente todos los casos con enfermedad respiratoria aguda grave, para definir el uso de antibiótico-terapia empírica. Asimismo, si el paciente no mejora clínicamente pasadas 72 horas, persiste febril, con tirajes y dificultad respiratoria que va en deterioro clínico, se recomienda una radiografía de tórax de control. Obviamente en los lugares en donde esté disponible. En los pacientes con bronquiolitis que no tengan dificultad respiratoria moderada o severa, no se recomienda realizar la radiografía simple de tórax. Entre otras cosas porque el 99.90% de las radiografías
sale reportada como normal. Y esto es muy importante, sin alteraciones graves. Esto es muy importante tener en cuenta porque en los casos de bronquiolitis, además del edema peribronquial, los manguitos o el reforzamiento pariliar, no se encuentran hallazgos adicionales, de pronto algún hallazgo incidental, pero pacientes que tengan una bronquiolitis no complicada no se recomienda usar la radiografía de tórax. Se considera fácil acceso a la radiografía cuando se tiene disponible tomarla durante las primeras 6 horas de la ocurrida la consulta. Dentro de la que se encuentran los signos o los hallazgos radiológicos para neumonía, se tiene que típicamente la neumonía radiológicamente se diagnostica con ocupaciones broncoalveolares o alveolares esponjosas que ocupan una o la totalidad de un lóbulo pulmonar o múltiples lóbulos que pueden contener broncograma aéreo o pueden o no contener aire. Asimismo, se pueden encontrar hallazgos como derrame pleural y abscesos. Esto nos ayudaría o nos apoyaría el diagnóstico para hacer radiológicamente de una neumonía complicada. Otros hallazgos que no son compatibles con neumonía son las atelectaxias, que son las imágenes triangulares, donde la base está hacia la periferia del parénquima pulmonar, el edema peribronquial, el engrosamiento, las atelectasias laminares también, o incluso visualización de cisuras no corresponden con un diagnóstico radiológico de neumonía. Es importante tener en cuenta, que lo iba a mencionar en la diapositiva pasada, y es que el desarrollo pulmonar del paciente pediátrico se completa luego de los 2 años de vida, en donde luego del nacimiento todavía hay un proceso de formación de bronquiolos terminales y hay divisiones sucesivas hasta los 2 años. Existen los poros de Kohn y los canales de Lambert, que tampoco se han desarrollado en los pacientes con bronquiolitis, en los pacientes menores de 2 años. Esto nos ayuda al paciente pediátrico en el sentido que no se van a ver en todos los pacientes con neumonía opacidades, consolidaciones, ni en algunos casos derrame, debido a que como no están desarrollados los poros ni las comunicaciones interlobares ni en el tejido bronquiales en la unidad respiratoria, pues no hay una manera de infección por contigüidad en el parénquima pulmonar, diferente a los adultos, en donde pues como ya están maduros los poros de Kohn y los canales de Lambert, las infecciones y las neumonías progresan rápidamente al tejido adyacente y pues se observan más frecuentemente las consolidaciones. Dentro del diagnóstico radiológico de neumonía, cuando se compara con la clínica, se tiene que los pacientes con neumonía clínica, que serían los criterios de IEPI, a los que se les realiza una radiografía de tórax, ellos tienen un diagnóstico radiológico de neumonía de un 8 hasta un 20%. Esto nos habla de una alta proporción de falsos negativos desde el punto de vista radiológico, por lo que pues es un apoyo la radiografía, pero no se necesita para realizar el diagnóstico de una enfermedad respiratoria como neumonía o bronquiolitis. Surge también una pregunta, y en los pacientes menores de 2 años no sabemos si tienen una bronquiolitis o una neumonía en curso. Hay que tomarle una radiografía y un hemograma y una PCR para definir el uso de antibiótico o no. Cuando los pacientes tienen menos de 2 años, nosotros nos debemos apoyar con la historia clínica, en la anamnesis, mirar factores de riesgo, como lo que se han mencionado de alto riesgo, mirar una noción de contagio, por ejemplo, un hermano mayor con unos síntomas respiratorios concomitantes o una noción de contagio positiva, y ese paciente está hospitalizado o está en una unidad de cuidado intensivo, muy probablemente es el mismo germen, y debido a la virulencia es necesario ampliar los estudios o por lo menos completar un tiempo prudente de observación o de hospitalización, porque este paciente tiene un alto riesgo de complicarse. Asimismo, otros factores de riesgo, el ambiente sociodemográfico, factores de riesgo nutricionales que nos apoyarían para tomar la decisión de apoyos
imaginológicos o de laboratorio en los casos de los pacientes menores de 2 años. Por ejemplo, un paciente desnutrido es mucho más probable que se nos complique, un paciente prematuro, en los pacientes con enfermedades cardíacas o respiratorias, o es importante el antecedente de los episodios sibilantes previos al motivo de consulta. Esto también nos podría servir para tomar la decisión de apoyarnos con una radiografía de tórax. Si el paciente es un síndrome broncoobstructivo recurrente que está agudizado por una infección viral y el paciente ya es conocido, ya sabemos que mejora, o ya mamá ya nos cuenta que él siempre le hacen un esquema de crisis con beta-2 inhalado, e incluso hay antecedentes de asma, de rinitis alérgica, dermatitis atópica en la familia. Este paciente podríamos considerarlo pues tal vez como el inicio de una crisis asmática y podríamos obviar pues tentativamente durante el manejo inicial la toma de radiografía de tórax. En casos como el hemograma nos ayudaría teniendo en cuenta también la clínica y la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que no tiene fiebre, que tampoco tiene una dificultad respiratoria moderada o severa, es diferente a un paciente que lleva con picos febriles en alza, es decir, inició el primer día en 38, el segundo día en 39, el tercer día en 40, y ha persistido con picos febriles elevados con tendencia al alza durante 4 o 5 días. Este es un paciente que definitivamente hay que sospecharle por lo menos otra patología, podría ser de vías urinarias o una infección bacteriana, por lo que pues sí sería prudente realizar la radiografía y el hemograma. Es importante también tener en cuenta en los pacientes con bronquiolitis, tener en cuenta el examen físico, que no siempre la tos significa uso de inhaladores, tiene que tener sibilantes. Como ya les habíamos mencionado, el hemograma y la proteína C reactiva se recomienda su uso, en especial en los pacientes en los que ya se hace un diagnóstico de neumonía grave, tiene una dificultad respiratoria moderada, grave, tiene una curva térmica que nos muestra en alza, que se ve en malas condiciones generales, que por IEPI nos marca como un paciente con riesgo para complicarse, nos marca banderas rojas. A estos son los pacientes en donde se recomendaría realizar un cuadro hemático, una PCR, y en algunos casos se tenga disponible la BSG, como les había mencionado anteriormente también la procalcitonina, que es un predictor de enfermedad bacteriana y de sepsis, cuando marca por encima de 2 en urgencias. Pero como les digo, no está disponible en todos los niveles de atención, incluso no en todos los hospitales de Bogotá se tiene disponible. De otro modo, si el paciente ya sabemos que va a continuar el tratamiento ambulatorio, no se recomienda el uso rutinario de hemograma, cuadro hemático, PCR, BCG, en especial en los pacientes que no se ven clínicamente comprometidos. Para definir la necesidad de hospitalización de un paciente, esta pregunta nos hace referencia a sobre la utilidad de las tablas en el sentido en que identifican la gravedad a través de una puntuación a hospitalización o a unidad de cuidado intensivo. Se tiene que se recomienda utilizar el concepto de bronquiolitis de alto riesgo con los factores de riesgo que ya se han mencionado. Adicionalmente, los signos y síntomas que nos está mostrando el paciente a través de la anamnesis, la revisión por sistemas, los antecedentes, el examen físico completo. Obviamente hay que desvestir al paciente, dejarlo solamente con ropa interior para evaluar la dificultad respiratoria, tirajes, la dificultad subcostal, taquipnea, apneas, así como también apoyarse con la oximetría de pulso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la pulsoximetría no es el único criterio para hospitalizar a un paciente. Es importante tener claro acá que sobre la precisión de la evaluación del paciente con dificultad respiratoria leve, moderada y severa. Los pacientes con dificultad respiratoria leve tienen tirajes intercostales. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria moderada, se le añaden a los tirajes intercostales
tirajes supraclaviculares e incluso aleteo nasal. Es importante también realizar lavados nasales porque a veces una obstrucción de vía aérea superior sin ningún compromiso de vías respiratorias inferiores nos puede hacer un cuadro de dificultad respiratoria que falsamente nos haría pensar o clasificar al paciente como una neumonía grave cuando pues luego de los lavados nasales el paciente pues puede mejorar de manera importante su cuadro, su examen físico. En ese sentido también es importante mencionar que los lactantes son respiradores nasales mientras se amamantan y esto es una causa de hiporexia. Cuando tiene obstrucción nasal o de vías respiratorias altas, el paciente tiene que soltar el seno para poder respirar, si no se ahoga. Entonces, la recomendación sobre los lavados nasales es muy importante en la valoración del paciente, obviamente en donde se tenga disponible. Hay unas guías que recomiendan tablas y criterios o puntuaciones que nos ayudan también a definir la gravedad del paciente según una escala de dificultad respiratoria. Se recomienda la de Krupp y hay una de bronquiolitis que también nos mencionan en algunas revisiones que pues puede ser importante para ayudarnos a tomar la decisión sobre qué nivel de atención requiere el paciente. Recordemos que el usuario no le interesa ni sabe como yo tengo una neumonía grave, entonces yo me voy para tercer nivel de complejidad, o como yo tengo una enfermedad respiratoria leve, entonces yo consulto por cita prioritaria. El paciente acude a donde puede, sin tener en cuenta cuál es el nivel de complejidad. Somos nosotros los que definimos y somos la puerta de entrada para el acceso a los servicios de salud. Y es muy importante que podamos manejar y tener en cuenta las tablas de clasificación de gravedad de los pacientes. Ya en los pacientes en donde se encuentre hipoxemia a través de una pulsoximetría, pues es necesario hospitalizar. En donde se tenga disponible el servicio de hospitalización domiciliaria solamente por la pulsoximetría sin dificultad respiratoria, pues se puede utilizar este servicio. Obviamente hay que tener en cuenta que tiene que cumplir el paciente con unos criterios. Es preferible no enviar a pacientes menores de 3 meses a hospitalización domiciliaria debido a que pues, estos pacientes son de alto riesgo por el grupo etario, son los que se nos pueden fallecer. Obviamente cada clínico de manera individual evaluará la posibilidad o no de apoyarse del servicio de hospitalización domiciliaria con el uso de oxígeno en casa. Sin embargo, el método más utilizado para el apoyo de oxígeno es a través de sistemas de bajo flujo o cánula nasal, que es el más utilizado. En este sentido, hay que tener muy en cuenta también que un paciente que tenga dificultad respiratoria moderada a severa o incluso leve y que a pesar de que tenga pulsoximetría, se recomendaría o se indicaría también el uso de oxígeno suplementario, porque para que el paciente tenga una pulsoximetría adecuada ya tiene un esfuerzo respiratorio y ya tiene una necesidad de aumentar variables respiratorias para poder mantener escasamente esa saturación de oxígeno aceptable. Y en algunos casos se han podido encontrar, o pues es muy frecuente encontrar por la inmadurez de los pacientes, las vías respiratorias que son mucho más pequeñas en los pacientes pediátricos y la inmadurez del sistema respiratorio, el centro respiratorio. Se tiene que estos pacientes son fácilmente fatigables y una obstrucción que, por ejemplo, la luz de una tráquea del adulto es muy diferente a la luz de una tráquea de un paciente recién nacido. Entonces, en ese sentido, el tamaño de una secreción en un adulto no le produce gran repercusión clínica, a diferencia del paciente pediátrico. Es muy importante tener en cuenta eso. Todos los pacientes, como se había mencionado, con enfermedad grave, con dificultad respiratoria, con hipoxemia, tienen que ser referidos a un mayor nivel de complejidad según sea necesario, con oxígeno suplementario. Cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria moderada grave, hay un alto riesgo de broncoaspiración si se mantiene la alimentación. Se recomienda el uso de la lactancia o mantener o continuar la lactancia materna, excepto los pacientes con dificultad respiratoria moderada a severa, debido a que pueden broncoaspirar. Y en ese sentido es mejor dejarlos sin vía oral y dejarlos con líquidos endovenosos y el apoyo de un sistema de oxígeno según lo que necesite cada paciente y según la evolución clínica. Como les había mencionado, en la mayor parte de los casos se prefiere el uso de cánula nasal. La dosis recomendada generalmente no pasa de 1 litro
Ya esto aporta una cantidad de oxígeno suficiente para la mayor parte de los casos de enfermedad respiratoria con dificultad respiratoria o con hipoxemia. El uso de antibiótico-terapia empírica en pacientes con bronquiolitis no está recomendado, principalmente debido a la epidemiología. Los principales agentes etiológicos de la enfermedad respiratoria aguda en pacientes menores de 2 años y en pacientes con bronquiolitis son los virus. Principales está el virus incisional respiratorio, los influenzas, los parainfluenzas, el metaneumovirus, adenovirus y otros virus que con menor frecuencia se han encontrado en los pacientes cuando se les realizan los monitoreos de las entes de control. Una infección viral no significa que ya se excluye una infección bacteriana y en un 30 o un 50% de los casos se pueden encontrar infecciones virales por más de un agente etiológico. Recuerden muy bien que lo que decían, lo que mencionan algunos médicos con suficiente experiencia es que los virus no producen antibióticos. Un paciente con una infección viral puede estar coinfectado. Lo que hay que apoyarse y lo que nos da el criterio clínico es la enfermedad actual, la buena anamnesis y el estado clínico del paciente. Como les mencionaba, es importante desvestirlos para poder revisar la dificultad respiratoria sin ropa, sin fiebre en lo posible, sin obstrucción de vías aéreas superiores y también tener en cuenta que un paciente ectomórfico, es decir, los pacientes más delgaditos, pueden de manera habitual tener algún tipo de insinuación de tirajes, pero que por la poca grasa parda que tiene se interpreta como dificultad respiratoria, siendo que el paciente respira bien así. Y por el lado contrario están los pacientes gorditos, rollizos, que no se puede encontrar por el mismo panículo adiposo que tienen una evidencia de dificultad respiratoria. Estos son los de más alto riesgo, los que desafortunadamente más se nos complican, porque a pesar de que los desvestimos no nos podemos evidenciar clínicamente una dificultad respiratoria. Es importante apoyarnos no solamente en el hemitórax anterior, sino también en el hemitórax posterior. Cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria y se le ven los tirajes en la espalda, pues esto nos ayuda mucho más a referenciarnos de que tiene al menos una dificultad respiratoria leve. Ya si tiene tirajes intercostales o disociación toracoabdominal, que sería la dificultad respiratoria severa, pues ya se va clasificando. Entonces, para recordarles nuevamente, dificultad respiratoria leve, tirajes intercostales de predominio posterior. Tener en cuenta si son delgaditos o si son rollizos. Dificultad respiratoria moderada, se le añaden los tirajes supraclaviculares y el aleteo nasal. Y ya la dificultad respiratoria severa es la disociación toracoabdominal, que trata de cuando el paciente está inspirando, hay una disminución del diámetro anteroposterior del tórax y hay un aumento del volumen abdominal. Y pues sería inverso a lo que tiene el paciente. Son ese tipo de pacientes los que se deben priorizar. Dificultad respiratoria moderada y dificultad respiratoria severa. Los de dificultad respiratoria leve se les puede hacer la prueba terapéutica y según la evolución del tiempo, los antecedentes, la frecuencia con la que presenten los episodios sibilantes y la cantidad de episodios previos y la respuesta, si el paciente ya es conocido y la mamá nos está diciendo es que él siempre mejora luego de un ciclito de unas 2-3 horitas, él siempre le hacen eso y le dan salida, pues eso también nos ayuda a definir un paciente si hay necesidad de remitirlo o no. Pero definitivamente en primer nivel, los pacientes con dificultad respiratoria moderada severa tienen que irse preferiblemente en un traslado asistencial básico o medicalizado según lo que considere cada facultativo. Cuando se tiene un paciente con criterios de neumonía que sea menor de 5 años, se recomienda utilizar la aminopenicilina, que sería la amoxicilina, a una dosis de 90 miligramos por kilo día, 3 veces al día. En algunas instituciones se utiliza 2 veces al día, pero pues lo que recomienda IEPI son 3 veces al día, durante al menos unos 5 días. Esto a los pacientes que se considere que pueden continuar el tratamiento ambulatorio. Asimismo, los pacientes hospitalizados que no tengan intolerancia a la vía oral, que coman bien y que no tengan vómitos, se les puede también dejar el antibiótico por vía oral. Asimismo, la amoxicilina nos ayuda
en la misma posología y duración de tratamiento en todos los pacientes con diagnóstico clínico por IEPI de neumonía que no tengamos acceso a la radiografía de tórax. Entonces, por clínica se puede iniciar el tratamiento. Obviamente, esto supondría que estaríamos en un área rural o en un nivel de complejidad que no se puede tomar decisiones en menos de 6-12 horas para el diagnóstico de neumonía bacteriana y el inicio prudente de la antibioticoterapia. Recuerden que es muy importante la hora dorada en pacientes con sepsis. El uso temprano de antibióticos en pacientes que están graves nos disminuye la morbimortalidad en la unidad de cuidado intensivo. Cuando el paciente consideramos iniciar antibioticoterapia hospitalaria que no tolere la vía oral o que tenga algún otro factor de riesgo que nos haga pensar en que requiere antibioticoterapia intravenosa, se recomienda la penicilina cristalina a entre 200 y 300.000 unidades por kilo día, repartidos en 6 dosis durante al menos 7 días, esto es cada 4 horas. Entonces, por poner un ejemplo mnemotécnico muy sencillo, si se va a colocar cada 4 horas sería la mitad del peso. Si pesa 10 kilos son 500.000 unidades cada 4 horitas. Cuando el paciente ha mostrado una importante mejoría clínica y tolera la vía oral, se puede pasar el antibiótico-terapia por vía oral luego de al menos unas 6 a 9 dosis de antibiótico-terapia. Eso serían unos 2 o 3 días de tratamiento intravenoso. No hay algo que nos mencione qué tan temprano o qué tan prudente sería pasarlo a antibiótico-terapia oral. Sin embargo, pues es una de las estrategias que tenemos para establecer la necesidad de un egreso. Cuando el paciente ya ha mejorado clínicamente, pues se puede pasar a vía oral para posterior egreso. Hay que tener en cuenta el estado clínico, la dificultad respiratoria, la saturación de oxígeno y que se vea que el paciente clínicamente esté mejorando y esté bien. Cuando los pacientes tengan el esquema de vacunación incompleto, sin dosis de Haemophilus influenza, se recomienda la ampicilina a 200 miligramos por kilo día cada 6 horitas. En estos pacientes la mnemotecnia también es muy parecida a la de la penicilina. Se utiliza la mitad de lo que pese en miligramos. Por ejemplo, si pesa 10 kilos, son 500 miligramos cada 6 horitas durante al menos 7 días. Hay que tener en cuenta que la ampicilina por vía oral disminuye su eficacia debido a la pobre tolerancia que tienen algunos pacientes. Entonces es frecuente ver casos de enfermedad diarreica aguda, pero no como tal, sino que simplemente se aumenta la motilidad intestinal por dosis de ampicilina. Se ha documentado dosis superiores a 100 miligramos por kilo día. Entonces en algunos casos se disminuye la dosis de ampicilina, pero sin embargo la recomendación es continuarle a ampicilina o aminopenicilina, a ampicilina oral a la misma dosis que se venía dando intrahospitalariamente. Asimismo, en todos los pacientes que tengan neumonía grave con necesidad de oxígeno, que toleren la vía oral, pues se hospitalizan con antibiótico-terapia oral. En los pacientes que persistan o presenten deterioro clínico con dificultad respiratoria, luego de 3 días de tratamiento se recomienda aumentar el nivel de complejidad de acuerdo a la necesidad. O sea, si está en segundo nivel, remitirlo a tercer nivel, o si está en primer nivel, subirle el nivel de complejidad y la valoración, y hacer una rotación, un escalonamiento de antibiótico con aminopenicilina más ácido clavulánico. Entonces esto sería la dosis de amoxicilina más ácido clavulánico a la misma dosis, 90 miligramos por kilo día. Generalmente se recomienda la posología cada 12 horas durante al menos unos 5 días. Para el uso de los beta-2 inhalados en bronquiolitis no se recomienda usarlos, incluso ni siquiera en pacientes con bronquiolitis no complicadas, que se recomienda el tratamiento ambulatorio, ni en pacientes hospitalizados. Lo que sí se puede hacer en estos pacientes es una prueba única terapéutica con beta-2, un esquema de crisis de 2 disparos cada 10 minutos durante 1 hora, es decir, 6 veces, y revisarlo, hacer una valoración clínica a la hora y verificar si hay mejoría o hay respuesta clínica. Estos pacientes que mejoran, dentro de la anamnesis también hay que anotar si hay antecedentes de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, o si el paciente ya tiene un diagnóstico de rinitis alérgica o dermatitis atópica, que esto nos ayudaría a pensar para ir encarrilándolo
que se trata de un paciente que va a desarrollar asma. Cuando los pacientes luego de la prueba terapéutica mejoran clínicamente, pues se considera continuar el uso de broncodilatadores, que serían los beta-2 de acción corta disponibles en nuestro medio. El uso de solución salina hipertónica al 3 o al 7% en pacientes que se considera que pueden continuar tratamiento ambulatorio no está recomendado. Cuando el paciente tiene tiene un episodio sibilante y que ya se define que va a continuar el tratamiento intrahospitalario, pues hay indicación de usar la solución salina hipertónica. Nosotros manejamos el 3%. En el mundo la utilizan cada 8 horas. Es frecuente que ustedes vean en urgencias el manejo con solución salina hipertónica cada 4 horitas, intercalada incluso con otro tipo de medicamentos. Sin embargo, ya no se recomienda el uso de adrenalina. Inicialmente la adrenalina en solución salina hipertónica nebulizada se recomendaba porque había una posibilidad de que algunos pacientes, que era un número muy disminuido de pacientes, podrían desarrollar un broncoespasmo asociado al uso de solución salina hipertónica. Sin embargo, pues se ha encontrado de que no es necesario apoyarse con la adrenalina en los pacientes con bronquiolitis. Cuando el paciente ya se define la hospitalización y se utiliza la solución salina hipertónica nebulizada en pacientes con bronquiolitis, la evidencia ha mostrado que disminuye los días de estancia hospitalaria. Adicionalmente, se recomienda usarla unos 2-3 días, no más de ahí, y de ahí pasarse de pronto a un beta-2, o dependiendo de la evolución clínica, pues simplemente no continuar con las nebulizaciones. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el uso de la adrenalina en bronquiolitis, que sería ya para unos casos muy individualizados. Ya en este sentido no se recomienda utilizarla de rutina. Ya el facultativo, de manera individualizada, considerará el uso de esta, y obviamente justificándolo en la historia clínica. Pero no hay algo que nos mencione que la adrenalina tiene pues las nebulizaciones con adrenalina de manera rutinaria o sistemática pueden disminuir algunas variables del patrón respiratorio o del tiempo de estancia o la duración del episodio. Los esteroides en bronquiolitis no se recomiendan emplearlos ni para el tratamiento inhalatorio, ambulatorio o el tratamiento hospitalario del paciente, ni local, que sería el inhalado, ni el sistémico, que sería el más frecuente que usamos, que es la prednisolona. Cuando se utiliza el esteroide sistémico, se hace un ciclo corto entre 1 y 2 miligramos por kilo, en una sola toma en el día, generalmente en las mañanas. Es frecuente ver que algunos médicos lo utilizan varias veces al día, utilizan una posología cada 3 veces al día, 4 veces al día. Nosotros recomendamos, para no realizar modificaciones del ciclo circadiano del paciente en pediatría, una sola vez al día, de predominio de preferencia por las mañanas. También es importante aclarar que pues, si hacemos una inmunosupresión farmacológica, estamos colocando al paciente con bronquiolitis a un riesgo de una coinfección bacteriana y un riesgo de un deterioro clínico. Y esto también nos ayuda a limitar el uso del esteroide sistémico. Si el paciente ya tiene criterios de asma, o pues ya vemos que mejora con el beta-2, tiene antecedentes importantes de episodios sibilantes que han mejorado, que tiene familiares con asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, y que el niño incluso cursa con una marcha atópica, pues estos pacientes pues ya venían con un manejo con esteroides, y pues estos ya muestran un beneficio clínico para el paciente. Asimismo, cuando hay otros pacientes, cuando tienen los episodios sibilantes posinfecciosos, principalmente por sincitial respiratorio, estos no se ha encontrado que pues, puedan mejorar cuando tienen episodios sibilantes recurrentes. El uso de los esteroides sistémicos no han mostrado una mejoría, que puedan tener algún tipo de mejoría. Por lo tanto, los esteroides en bronquiolitis no están indicados. Mucho más importante el uso de antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes o mucolíticos. Comparados con no usarlos, en bronquiolitis tampoco mejora. Incluso hay unas recomendaciones mundiales y recomendaciones nacionales lideradas por el INVIMA, donde no se recomienda el uso de medicamentos
antihistamínicos, antitusígenos en pacientes menores de 4 años, y nosotros muy especialmente los tenemos contraindicados en pacientes menores de 2 años, tanto el uso de un antihistamínico como el uso de más de un antihistamínico. A veces se intercalan los antihistamínicos y esto aumenta mucho más el riesgo de sedación del paciente, de deterioro clínico, incluso de muerte súbita, que después tiene un desenlace trágico y pues se trata de algo que puede ser evitado. Para mejorar los síntomas respiratorios altos se recomienda el uso de los lavados nasales en pacientes menores de 2 años. Ya sabemos que pues obviamente la obstrucción de vías respiratorias altas, la rinorrea en las vías respiratorias altas, tanto produce dificultad respiratoria en los pacientes en pediatría, como también esas secreciones cuando escurren posterior a la nariz estimulan el reflejo tusígeno. Entonces pues en estos casos el beta-2 ahí no hace nada. Básicamente sería un efecto placebo. Aquí lo que estaría indicado sería cuando es tos sin sibilantes, sería el uso de mantener permeables las vías respiratorias altas. Esto le ayuda al niño a poder alimentarse mejor, a mantenerse hidratado y pues tranquiliza mucho más a la mamá porque pues el paciente no tiene dificultad respiratoria. Entonces definitivamente no se recomienda ningún tipo de tratamiento sintomático adicional. En una perla se ha mencionado que pues hay algún tipo de mejoría para el manejo de la tos con miel de abejas, se recomienda en mayores de 1 año. Y pues generalmente nosotros vemos que la mamá quiere una solución y no tanto por el paciente, sino porque pues si ella trasnocha, no duerme por atender a su paciente. Sin embargo, pues esta es una condición, o esta es una situación que nosotros no podemos evitar. Y que prima es el beneficio, el máximo beneficio al paciente y no a la mamá porque de pronto no puede dormir. Y pues esto es un comentario muy anecdótico. Sí estaría, no es, perdón, para decirlo de otra manera, no está contraindicado el uso de mucolíticos como la N-acetilcisteína. Off-label tienen una indicación, off-label tiene un uso como inmunomodulador, se utiliza en pacientes quemados, se utiliza en posoperatorios, tiene un amplio uso y una importante evidencia como inmunomodulador y controlador de la respuesta inflamatoria, que sería lo que últimamente haría el daño y haría toda esa fuga capilar y todo eso que se presenta en los pacientes con sepsis. Entonces, la dosis off-label de la N-acetilcisteína en bronquiolitis es de 50 miligramos por kilo, 3 a 4 veces al día. Obviamente es una recomendación que se lo hace a los padres. Todavía no hay estudios que muestren una verdadera fuerza de asociación en pacientes a los que se les administra acetilcisteína, pero pues hay una evidencia que en algunos casos puede incluso disminuir el tiempo de evolución de los síntomas en casos de bronquiolitis no complicada. Se recomienda un uso entre unos 3 y 5 días. Eso era todo. Mi nombre es Iván Sierra. Con mucho gusto atiendo cualquier comentario o opinión en el correo institucional. Me encuentran como Iván Darío Sierra Manrique. Con mucho gusto, médico asesor de pediatría. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y muchas gracias por la atención.